Desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana, la Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Bien, ahora sí vamos a la palabra de Dios. Éxodo capítulo 20. Está conmigo, ¿verdad? Dice, y habló Dios. ¿Quién fue el que habló, hermanos? ¿Quién escribió los 10 mandamientos, hermanos? Dios, con su puño y mano. Amén, se los entregó a Moisés. Hecho. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios. ¿Cuántos creen que Jehová es nuestro Dios, hermanos? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Cuántos creen que Dios nos ha sacado de la esclavitud del pecado, hermanos? Vamos a darle un aplauso a Dios, hermanos. Bien, el mensaje de esta mañana le he puesto, yo soy el Señor tu Dios. Amén. Vamos a darle un grande aplauso a Dios por esto, hermano. Se llama así, yo soy yo soy el Señor tu Dios. Así se llama el mensaje de hoy. Bien, hoy vamos a ver la clave para guardar todos los mandamientos, hermanos. ¿Cuántos tenemos problemas por cumplir todos los mandamientos a cabalidad? Dígale al hermano, es normal, hermanos. Los mandamientos que usted lee en la Biblia son una figura de Cristo, amén. Todo esto que usted lea en el Antiguo Testamento era para llevarnos a Cristo, hermanos. Nadie en la antigüedad cumplió los mandamientos, nadie, a cabalidad. Por eso, hermanos, los mandamientos no son una herramienta para justificarnos ante Dios, amén. ¿Cuánto dijeron una mentirilla esta semana, amén? Aló. Cierto, algo tan sencillo como eso. Fíjense cómo ya se muestra cuán frágil es el hombre. Y hoy vamos a ver la clave para guardar todos los mandamientos que Dios nos ha dado. Este es el primero de los mandamientos que vamos a escuchar. Y no solamente el primero, sino el más grande de los mandamientos. Si lo que usted va a escuchar hoy se convierte en algo vital en su vida, hermanos, tenga la seguridad de que vamos a vivir una vida cristiana mejor. Creo que la raíz de todos los problemas es este que usted acaba de escuchar. No conocemos a Dios. O sea, hermanos, quiero decir otras cosas, pero esa es la raíz aún de la explicación de vidas cristianas tibias. Es porque no sabemos que Jehová es nuestro Dios. Ahí está todo, hermanos. Si solamente, hermanos, este versículo lo hiciéramos vida en la semana, en el año, en toda nuestra existencia, vamos a tener una vida cristiana muy poderosa. Dígale al hermano, Jehová es mi Dios. Y podemos decir que la falta de saber que Jehová es nuestro Dios es lo que impide que cumplamos los otros 9 mandamientos. ¿Cuántos están de acuerdo y están recibiendo? Lo voy a decir. La clave para cumplir los otros 9 es este que usted acaba de escuchar. El hecho de que Jehová sea mi Dios. Ahorita lo vamos a explicar. Y vamos a ver todo el alcance de la potencia, todo lo que aquí se está escondiendo delante de nuestros ojos. Creo, hermanos, que si somos sinceros, podemos ya sacar una gran conclusión, y es que la falta de cumplir los mandamientos de Dios, no solamente estos 10, que lo vamos a desarrollar en las próximas semanas, y no quiere decir que lo vamos a desarrollar en el orden, ni lo vamos a desarrollar de manera consecutiva, pero sí en las próximas semanas vamos a hablar acerca de los 10 mandamientos. Cuando estamos hablando de los mandamientos, digamos, estamos hablando de un resumen de lo que Dios quiere.
cuando estamos hablando de los mandamientos de Dios, estamos hablando de la voluntad de Dios. Es fácil hablar, es fácil decir, es fácil hablar, mencionar acerca de lo que es la voluntad de Dios. Pero quiero decirles algo en esta mañana. No podemos obedecer a aquel que no conocemos. ¿Cuántos están de acuerdo? Jesucristo se lo dijo a la samaritana con el tema de la adoración. Ustedes adoran lo que no saben. Aló, hermano. Oiga, hermano, yo no sé si esta palabra está retumbando hoy en nuestros corazones. Digan, a mí no, hermanos, pero creo, hermanos, que usted hoy debe contestarle al Dios de los cielos, si usted lo conoce. Y no solamente contestarle con un sí o con un no, es con nuestra vida, si verdaderamente conocemos a Dios. Usted podrá conocer a Dios más a cabalidad, hermanos, mientras usted más lea la palabra de Dios. Mientras tanto, este libro lo tengamos arrinconado, hermanos, no sabremos nunca quién es Dios, jamás de los jamases. Por mucho que leamos libros, que escriban otros, que lo compramos en la librería, el mejor libro que nos revela Dios se llama la bendita palabra de Dios, hermanos. La bendita palabra de Dios. Oiga, yo no me quiero poner en lugar de la samaritana cuando ella estaba segura de que adoraba al Dios que le habían enseñado sus padres. Y la religión hace eso. La religión nos hace creer que adoramos al Dios verdadero. Y los samaritanos eran una mezcla de paganismo con judaísmo. Por eso los samaritanos nos hablaban los judíos. Porque los judíos veían en los samaritanos unos judíos corrompidos, hermanos. Pero esto no sucedió hace un poco más de 2000 años. Creo que tenemos rasgos de los samaritanos. Se los digo, hermanos, porque a veces mezclamos religión, nosotros que decimos conocer a Dios, mezclamos paganismo y mezclamos al Dios verdadero. Eso no es conocer a Dios, hermanos. Y hoy vamos a aprender a conocer a Dios. Dígale al hermano, Dios te va a hablar en esta mañana y a partir de hoy vas a aprender a conocer a Dios. Alguien le dé un aplauso a Dios por esto, hermano. Estamos viviendo, hermanos, aunque usted no lo crea, el mundo entero es religioso. Hasta los ateos ponen su conocimiento como una religión, como el fundamento de la sociedad. Y hay una guerra entre ateísmo y religión, hermanos, que nunca va a terminar. Quiero recordarles que quienes empujaron a Hitler a la Segunda Guerra Mundial fueron los académicos intelectuales de Europa. Académicos intelectuales. Entonces, ¿dónde está Dios, hermanos? Tristemente, hermanos, digámoslo así para hablarlo en sentido general, tristemente tenemos la mancha de las cruzadas, la religión cristiana. Tristemente, hermanos, a fin de cuentas, el mundo secular no distingue entre lo que es el evangelio de lo que es religión y cristianismo. Tristemente se nos achacan el tema de la Inquisición, hermanos. Gente inocente murió en la Inquisición. Aparte de los que murieron sin Biblia, toda esa gente se condenó, hermanos, aunque usted no lo crea. ¿Por qué? Porque la religión tradicional tuvo por más de 1500 años este libro cerrado. Por eso es que mucho tiempo atrás se levantó Martín Lutero rechazando el perdón de pecados con base en el dinero. Usted sabe lo que es eso, ¿verdad? Lo que se llaman las indulgencias. Por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Y si no conocemos a la palabra de Dios, y si la palabra de Dios se la dejamos a algunos cuantos en la iglesia, vamos a tener un pueblo ignorante de quién es Dios. Vamos a tener un pueblo que cualquiera que le diga cualquiera cosa de Dios lo va a hacer, porque no escudriña las escrituras. Y si queremos conocer a Dios verdaderamente, tenemos que amar las escrituras. Díganme, votemos este libro
quemamos este libro, desaparezcamos las Biblias por internet, verán a ver en 100 años cómo va a estar la humanidad. Descompuesta, peor de lo que hoy está. Es más, la situación de la humanidad como está ahora simplemente nos habla de una franca desobediencia de la humanidad, de una franca decadencia moral. Como jovencitas empiezan a tener relaciones desde temprana edad. Profesores de colegio presionando con las notas a las niñas universitarias y a las niñas del colegio, a niños abusando. Miren cómo está rampante la inmoralidad sexual. Cualquiera mata, cualquiera asesina por un celular, cualquiera roba, cualquiera consume droga, cualquiera bebe alcohol. Los niños adolescentes, las drogas sintéticas están pululando y cada vez hacen drogas más terribles que las drogas tradicionales, hermanos. Vea, hermanos, y hasta tanto la humanidad no se vuelva a Dios, el hombre lo que va a hacer es lo mismo que hizo Adán y Eva por la desobediencia a la voluntad de Dios. Dios le dice a Adán y Eva: tienen 99% de los árboles que pueden comer en el jardín, pero les digo algo, por favor, ahí hay uno en el centro del jardín, no extiendan su mano. Usted sabe lo que pasó. O sea, Dios mismo le habla su voluntad. Y viene Adán y Eva y con la libre autodeterminación se mandan a sí mismos. Aló, hermanos. Dígale al hermano, los tiempos no han cambiado. Dígale con toda sinceridad: yo me mando a mí mismo y yo hago lo que me da la gana, hermanos. ¿A cuánto Dios les está hablando, hermano? Seguro aún la sociedad, miren, hacen leyes diciendo el aborto es lícito. El aborto es lícito. Hacen leyes diciendo vamos a probar la dosis personal de droga. Mire, ya no pueden con los jóvenes. Ahora se están levantando mini jíbaros en los barrios. No pueden. ¿Por qué? Porque el hombre inteligentemente ha dicho que es mejor que Dios. Dios mío. Políticos en nuestro país rechazando a Dios, diciendo que la Biblia no es fuente de ley. Y miren, hermanos, todo lo que los 10 mandamientos han hecho a lo largo de toda la historia de la humanidad. Por los 10 mandamientos existen la igualdad entre el hombre y la mujer. Pueden investigarlo. Por los 10 mandamientos existe la democracia, hermanos. Por los 10 mandamientos existen los derechos universales fundamentales. Eso no lo inventaron los franceses, ni el código de Hammurabi, hermanos. Lo inventó Dios. Cuán grande es Dios. ¿Cuántos le aplauden a Dios por esto, hermanos? Lo que estamos viendo en esta mañana, en estos tiempos, es un grito desesperado que la gente necesita escuchar la voluntad de Dios. Miren, muchas casas en Cartagena, en todo el mundo, saben, hermanos, que necesitan profundamente a Dios y no lo buscan, hermanos. Ayer hablaba con un muchacho que nos botó un escombro. Unas semanas antes había tenido un roce con él y ayer le hablé, hermanos, y le dije: bótame esto, y le dije: ven a la iglesia mañana. Y obviamente muchos dicen que sí, pero no vienen. Pero lo que él dijo, muchas bendiciones, hermano, Dios los bendiga. Lo que él dijo estaba demostrando que estaba necesitando a Dios, hermanos. A veces se meten en la droga. ¿Y quién lo saca, hermanos? Los políticos que dicen de la dosis personal nunca van a visitar a gente drogadicta. Lo que hacen es tener más campañas para promocionar la droga. Y lo hacen de manera oficial. Así que, hermanos, tenemos un reto por delante de volver a levantar la palabra de Dios, de volver a levantar los 10 mandamientos aún dentro de la iglesia. Dios no se equivoca, hermanos. Dios no se equivoca. Entonces les decía al principio que el versículo que ustedes acaban de escuchar es la clave para el desarrollo de toda la vida cristiana. No solamente
para cumplir los 10 mandamientos. Es el desarrollo para toda la vida cristiana. En este versículo que usted acaba de escuchar, hay dos poderosas razones. Uno, escucha, para obedecer los mandamientos de Dios. Número uno, estamos leyendo Éxodo 20, dice, y habló Jehová todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Número uno, ¿cuál es la primera razón por la cual Dios nos habla? Para que le obedezcamos, hermanos. Número uno, solo Dios es el indicado para darnos las reglas en todo lo que tengamos que vivir. No en vano aquí dice en el versículo 1, Dios habló estas palabras. Gracias a Dios nos dio los mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios los mandamientos no nos los dio Moisés ni ningún hombre. Y han sido inspirados por Dios y no por ningún hombre, hermanos. Miren, hay tanto relajo, hermanos. Y miren, hermanos, quizás este sector de Latinoamérica estamos mejorcitos, hermanos, que otros sectores. Aunque estemos con limitaciones económicas y dependiendo de otros países, estamos mejor que otros países, hermanos. Todavía somos rescatables. Europa, hermanos, escuchen, que fue la cuna de reformas y avivamiento, Dios mío. Europa fue cuna de reformas y avivamiento. ¿Dónde está ahora? Estados Unidos, que fue cuna de reforma y avivamiento, predicadores poderosos, avivamientos poderosos. ¿Dónde está ahora? ¿Saben qué áreas de la tierra Dios la tiene en mente para estos últimos tiempos? África y Latinoamérica. ¿Cuántos le aplauden a Dios por esto, hermanos? África y Latinoamérica. No quiere decir que Dios no se esté moviendo en todo el mundo. Dios se está moviendo, hermanos. Y Dios no ha dejado de moverse. A pesar de toda la oposición de las tinieblas, Dios no ha dejado de moverse. Por eso dice la Biblia que el reino de Dios avanza. En otras versiones dice contra viento y marea. Dios está avanzando. Dios está salvando gente. Dios está cambiando corazones porque Él no va a perder con la humanidad. Aún en la etapa más oscura de la humanidad, cuando se venga después del arrebatamiento, miles y millones serán salvados en ese tiempo a través de los 144,000 evangelistas, hermanos. Dios mío, estos son tiempos decisivos. Estos son tiempos finales donde necesitamos, hermanos, sin que nos dé vergüenza, los que están en el trabajo, en la universidad, padres de familia, necesitamos levantar la voz y decir que Dios existe y que sus mandamientos todavía no han pasado de moda, hermanos. Aleluya. ¿Por qué debemos obedecer a Dios? Número uno, porque Dios nos ha dado las reglas en todas nuestras maneras de vivir. Aquí lo dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo. Imagínense, hermanos, Él fue quien escribió los mandamientos. Dice la Biblia que Dios los escribió con su dedo. Imagínense, hermanos, aquí hay gente que tiene la letra bien bonita, hermanos. Ahora, ¿cómo será la letra de Dios? Dios mío, Dios mismo escribió los 10 mandamientos y se lo entrega a Moisés. No le dijo Dios a Moisés, escribe que yo te dicto. Dios mismo se los entrega en tablas de piedra. Y hoy todavía Dios sigue entregando sus mandamientos en las tablas de nuestros corazones para que le obedezcamos. Gloria a Dios. No hay otro como Dios autorizado para mandar, hermanos. No hay otro. Cuando el hombre dice no, Dios dice sí. Cuando el hombre dice que robar es bueno, Dios dice que no. Cuando el hombre dice que el cohecho y el soborno es bueno, Dios dice que no. Miren, estamos pasando una crisis tremenda política en toda Latinoamérica, en todo el mundo. Corrupción en México, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Colombia, Costa Rica, todos esos problemas con las pandillas en Centroamérica, Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, Venezuela,
el caos que tiene Venezuela, Colombia, Dios mío. Y según ellos son ángeles, pero ante los ojos de Dios son corruptos. Y si no se vuelven a Cristo, así como ellos, nosotros nos vamos a condenar. Esto es de obediencia. Puedes venir aquí hoy puedes venir aquí religiosamente y mañana empezar desobediencia hasta el sábado en la noche que te dispones para venir a la casa de Dios. Esto es de obediencia, hermanos. Esto es lo que creo que la iglesia no ha entendido, y creo que gran parte de la iglesia no conoce a Dios. No conoce al Dios que aborrece el pecado, al Dios que es 3 veces santo, al Dios que le desagrada cuando pensamos mal, cuando matamos, cuando odiamos, hermanos. No conocemos al Dios verdadero. Hablamos de Dios, pero porque nos lo dijeron nuestros padres. Porque nuestros padres nos dijeron, en este monte es en el que se debe adorar. ¿Por qué? Porque ellos lo dijeron. Y viene Jesús, hermanos, y con una sola palabra cambia todo. Y le dice, viene la hora, mujer, que ni en este monte, ni en cualquier lugar, los hombres se levantarán a adorar a Dios. Cuando tú obedeces a Dios, le estás adorando, hermanos. Estás diciendo, Señor, tú tienes la razón. Tú eres santo y puro y nosotros somos pecadores y te vamos a obedecer. Y te vamos a adorar en espíritu y en verdad. Alguien le aplauda a Dios por esto, hermano. En todo lugar, hermanos, usted tiene que obedecer a Dios dentro del templo como fuera del templo. Y me atrevo a decir que tiene que obedecerle más todavía por fuera de estas 4 paredes. Porque ahora adentro aquí todos parecemos santos alumbrados con traquitraqui, hermano. Todos. Pero allá afuera, cuando te encuentras a solas con el internet, cuando todo el mundo se acuesta, cuando nadie te ve que escribes por el WhatsApp, Dios sí te está viendo. Aleluya. Cuando puedes tener otra cuenta abierta, escondida por Facebook, y pones otra foto de galán de cine sabiendo que eres tú. Dios te está viendo. Lo que escribes, el mensaje de doble sentido que utilizas en el WhatsApp, en las redes sociales, Dios te está viendo, hermano. Y Dios está levantando a una iglesia que sea temerosa de Dios en el secreto, en el público y en privado, hermanos. La segunda razón por la cual debemos obedecer a Dios, este es precioso y creo que está muy claro aquí en el versículo 2, es que Dios nos sacó de la esclavitud del pecado, hermanos. Dice el versículo 2. ¿A cuántos Dios los sacó de Egipto, hermano? Hermano, yo soy de Colombia, no soy de Egipto. Egipto es el pecado, hermanos. Egipto representa la esclavitud, la opresión del diablo antes de conocer a Cristo. Todo el que no conocía a Cristo, todos los que estamos aquí, antes de recibir a Cristo, estábamos en Egipto, estábamos en el mundial, éramos amigos del faraón, le servíamos al faraón. El faraón nos tenía esclavizados, no nos dábamos cuenta. Y nos tenía contento dándonos su comidita a cambio de que le hiciéramos ladrillo y paja para sus edificaciones, para su reino, el reino de las tinieblas. Y nosotros fuimos partícipes de la edificación del reino de las tinieblas. Aleluya. Aló, hermanos. ¿A cuánto Dios les está hablando, hermano? Hermano, ahorita le dije a Dios, Dios mío, no sé cómo voy a decir este mensaje, solamente te pido que me ayudes, hermano. Amado Dios. Y creo que Dios está hablando, hermanos. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. En otras palabras, miren lo que la sociedad dice acerca de los mandamientos. Miren lo que la sociedad dice acerca de lo que es Dios. Y vamos a utilizar su lenguaje. Miren lo que la sociedad dice de lo que es la religión. Ellos dicen que la religión esclaviza, pero Dios nos hace libre. Porque aquí me lo dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. Aleluya. O sea que, ¿qué nos hacen los 10 mandamientos? Vamos a decirlo así. Diga conmigo, los 10 mandamientos me hacen libres, hermanos. Nos hacen libres, hermanos. Vean, no hay ninguna sociedad tan abierta que sea que no tenga mensajes que prohíban, leyes prohibitivas. O me van a decir que aquí en Colombia matar no es delito. O en qué sociedad matar
no es delito? Díganme. Díganme en qué sociedad robar no es delito, hermanos, aquí en Colombia. Algunos políticos se creen eso, hermano. Robar es delito. ¿Por qué lo sabe el hombre? Dígame, ¿por qué lo sabe el hombre que matar es malo? Vea, hermano, aunque no tuviéramos la palabra de Dios, vea, Dios no nos deja mansalva allá afuera. Aquellas personas que aún no conocen a Dios, algo les debe decir Dios que eso está mal. Esos indígenas, esas tribus, esas poblaciones, esas culturas de antaño, de siglos, de milenios atrás, que sacrificaban niños, en algún momento el Dios verdadero les ha debido decir: eso está mal. Ahí está en Romanos capítulo 1, bien claro, hermanos, bien claro. Porque los que sin ley han pecado, sin ley perecerán. Sin ley perecerán, no es que sin ley van a vivir. Aquella persona que diga: no conocía la ley y pequé, bueno, venga y usted es salvo. No, hermano. Algo Dios nos ha dado dentro de nosotros para que lo busquemos. Como dice Pablo, así sea a tientas, así sea a tropezazo, pero podemos acercarnos a Dios, a empezar a conocerlo y a buscarlo. El conocimiento verdadero de Dios se encuentra en la persona de Jesucristo. El que conoce a Jesucristo conoce al Padre. No es que esa primera tientas, eso nos va a salvar. Eso nos va a llevar a Jesucristo. A Jesucristo, hermanos. Vea, si usted quiere conocer al Padre, usted tiene que conocer a Jesucristo. Miren, Tomás, estando con Jesús caminando por años, muéstranos al Padre. Queremos conocer al Padre. Yo me imagino a Jesús con ganas de darle un coscorranazo, diciéndole: tanto tiempo has estado conmigo y no me conoce. El que me conoce a mí, conoce al Padre, punto. Jesucristo es de la misma naturaleza que el Padre. Lo que le gusta a Jesús, le gusta al Padre. Y lo que Jesús detesta, lo detesta el Padre. No inventemos, hermano. No es el Dios que nos da la gana obedecer. Es a la manera de Dios y es a través de su palabra. Es la palabra que desobedecieron Adán y Eva. Y es la palabra que necesitamos obedecer si es que queremos tener vida en abundancia. Miren, hermanos, quizás algunos no entienden esto que voy a decir, pero lo diré. Dentro de nosotros está la eternidad, hermanos. Con Dios o sin Dios. Aló. Y lo diré de nuevo, hermanos. Dentro de nosotros está la eternidad. Con Dios o sin Dios. Con Dios vivirás eternamente. Y sin Dios estarás muerto en vida eternamente. O sea que la cuestión es de conocer a Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo, hermanos, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a quien tú has enviado. Oiga, ¿cuántos quieren tener vida eterna? ¿Cuántos ya tenemos vida eterna? Así es, que nadie te lo robe. Ya la tenemos, ya estamos participando. Nos estamos adelantando un poco a la eternidad. O sea que cuando nos muramos, hermanos, empezamos a vivir en pleno la eternidad. ¿Cuál es el problema con la muerte, hermanos? ¿Quiénes nos queremos ir ya, hermanos? Dios mío, la muerte nos acerca a Dios. Yo no quiero morirme todavía. Hace falta mucho por hacer, hermanos. Pero hermanos, vean, lo que tenemos ahora mismo, nada se compara con lo que vamos a tener cuando estemos frente a Dios. Dios vale la pena. Vale la pena vivir para Dios. Vale la pena obedecer a Dios. Entonces, la única manera de salir de la esclavitud del pecado es a través de la sangre de Cristo, hermano. Cuando una persona empieza a caminar para Cristo, Dios empieza a salvarla. Hasta tanto una persona no se vuelva a Dios, nunca podrá Dios salvar a nadie. La única manera de un salvavidas salvar a una persona es arrojándole el salvavidas. Estoy hablando de que Dios nos arroja a la cruz del Calvario para que seamos salvos. La persona tiene que estirar la mano, hermanos.
si la persona no se sacude, si la persona no extiende su mano un poco para agarrar el salvavidas, no será salvo. Solamente a través de Jesucristo somos salvos. Jesucristo es el verbo, la palabra de Dios. Todas estos mandamientos, lo que nos está diciendo la Biblia, porque podemos caer en un orgullo falso, porque nadie aquí, yo no creo que aquí haya alguien que cumpla 9 mandamientos aquí. 8 mandamientos, levanten la mano. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Que cumplamos uno a cabalidad. Hermano, no creo que haya alguien. ¿De qué nos habla esto? De dependencia de Dios. Porque vamos a pecar. No es para estar jugando. No es para abrazar el pecado. No es para hacer del pecado deporte, hermanos. No es para andarnos allá afuera haciendo lo que nos da la gana. Es porque Dios sabe que vamos a hacerlo. Por eso nos deja la palabra. Dice, hijito, les escribo esto para que no pequen. Lo dice Juan en su primera carta. Pero que si alguien peca, tenemos abogados para con el Padre. Vamos a fallar, pero debemos hacer todo lo posible por agradar a Dios. Eso hace parte del temor de Dios, hermanos. Hace parte del temor de Dios. Obedecerle es mejor que los sacrificios, hermanos. Obedecerle es mejor que decir, voy el domingo a la iglesia para que me vaya bien en la semana, en la universidad, en el colegio. Obedecer a Dios es mejor que cualquier cosa. ¿Cuántos le aplauden a Dios por esto, hermano? Dios mío, qué poderosa razón para obedecer a Dios. Para obedecer, es decir, la gente que miente es esclava. La gente que roba es esclava. Aló, hermanos. La gente que no tiene a Dios como primero es esclava. Dios mío. O sea que la voluntad de Dios nos hace libre, hermano. No, vea, hermano, hay gente que ha estado tan oprimida con el pecado, porque el pecado es eso. El pecado es esclaviza. El que hace pecado es el esclavo del pecado y aquel de quien es padre del pecado, que es el diablo. Hermano, qué bendición de Dios es obedecer a Dios. Allá afuera nos dicen miente, haz trampa en el examen, coge la lotería, coge baloto. Pero hermano, cuando uno llega a los pies de Dios, uno se da cuenta que dejando de hacer lo que desagrada, uno duerme mejor y uno tiene paz con Dios a través de Jesucristo, hermano. Porque nada nos da libertad sino los mandamientos de Dios, la voluntad de Dios. Jesucristo es el único que nos hace libres. ¿Ah? Jesucristo es el único que nos hace libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad les va a hacer libre. Hay gente que está esclavizada a la idolatría. En otras culturas le llevan ofrenda a los dioses. A los muertos todas las semanas le llevan comida a los muertos. Y viene el sepulturero y se come la comida que dejan allí. Y la persona cree que Dios se lo llevó, la comida. Y vamos a ver que es el sepulturero que se está robando la comida. En la antigüedad, hermanos, ¿cuántos tesoros recibieron los muertos? Los muertos no se llevan nada, hermanos. Nada nos llevamos de aquí. Ni tu celular, ni la fama, ni la universidad, nada nos llevamos. Venimos aquí sin ropa y nos vamos sin ropa. Sin ropa, la que nos ponen es de otro. El saco que nos ponen lo compran, lo regalan y nos vemos elegantes en el ataúd. ¿Cuánta, hermanos, afán hay por la aceptación personal? Miren, cómo nacemos y cómo morimos. Ahí denota que nosotros queremos ser los primeros, hermanos. ¿Cómo nacemos, hermanos? El baby shower, el regalo, la papayera. ¿Y cómo morimos? De igual manera, la papayera en algunos. Y somos los mejores. Pero hermanos, no hay nadie mejor que Dios, hermanos. ¿Cuántos creen esto y le aplauden al Señor, hermanos? ¿Qué nos está diciendo este primer mandamiento? Yo soy el Señor tu Dios. Sencillo, hermano, lo diré de manera coloquial. Lo que nos está diciendo a Dios con este primer mandamiento es: debes tenerme a mí como la persona más importante
y la influencia más grande en tu vida. Antes que la familia, diga conmigo Dios. Antes que los estudios, diga conmigo. Antes que la suegra, diga conmigo. Eso sí lo dijeron duro, hermano. Dios. Dios. Antes que los negocios, Dios. Antes que los sueños, Dios. Por eso les dije al principio, si entendemos que Dios tiene que ser el número uno, vea, no vamos a tener argumentos para ayunar. Aló, hermanos. Si decimos que Dios es el número uno, no vamos a tener ningún argumento para congregarnos y hacer la obra de Dios. Diga conmigo, Dios es el número uno. En tus pensamientos en la mañana es Dios. Dios, cuando te levantes, hermanos, creo que no lo hemos hecho a cabalidad. Que el primer pensamiento en la mañana sea Dios. El último pensamiento sea Dios. Dios en todo, Dios en la sopa, Dios en el jugo, Dios en el arroz. Eso no es fanatismo, hermanos. Eso es amar a Dios por sobre todas las cosas. Aleluya. Jesús, Mateo capítulo 22, hermanos. Hermanos, Dios nos ayude pronto. Con la ayuda de Dios vamos a tener un aire, hermanos. Así que de pronto lo sorprendamos próximamente. Y no va a querer salir de la iglesia, hermano. Pero los discipulados sí son sin aire. Mateo 22, capítulo 34, hermanos. Perdón, Mateo 22. Miren, hermanos, esto lo dice Jesús basado en Deuteronomio 6. Eso, lo que se conocen, lo que han tenido algunas, se llama el Shema de Israel. Oye, Israel. Oír en hebreo es Shema, Israel. Eso creo que es algo muy familiar para algunas personas. El gran mandamiento, dice Jesús. Entonces los fariseos, hermanos, miren la actitud farisaica. Oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, Dios mío, intérprete de la ley, para preguntarle, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, sé que no es el tema, hermanos, pero por no conocer a Dios, a veces podemos venir a la iglesia a ver en qué el pastor se equivoca. Aló. Bue. Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento de la ley? Jesús le dijo, hermanos, aquí lo resume todo, hermanos. Amarás al Señor tu Dios. Dios mío. Vea, hermanos, ¿cuántos están enamorados aquí, hermanos? De sus esposas, de sus esposos. ¿Les agradaría que a sus esposas el 20% de su corazón fuese para otra persona? Díganme. No, ¿verdad? Dígale al hermano, Dios quiere todo tu corazón. Por eso dice Jesús, amarás al Señor con todo tu corazón. No con el 90% de nuestro corazón. ¿Cuántos quieren amar a Dios con el 90%, hermano? ¿Cuántos quieren que Dios les amara el 90%, el 10%? No, ahí sí queremos, ¿verdad? Que Dios nos ame todo, completo. Pero al responderle al amor de Dios, hermanos, ese es el gran problema. No queremos entregarle todo nuestro corazón a Dios. Creemos que con Dios es el 90, el 80, 60, revienta. Como sea con Dios. Y Dios les dice, diga conmigo, Dios quiere todo. Tu corazón, todo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, hermanos. Deténgase un momento, hermanos, y pregúntese cuánto nos falta amar a Dios con todo nuestro corazón. No más que vengan las fiestas de noviembre y whippity, por no decir otra palabra por ahí enredada. Whippity. Bueno, busque whippity y me la envía, a ver qué significa. De pronto estoy diciendo algo raro. Whippity. Virgen del Carmen, whippity.
Fiestas de noviembre, Wipiti. Diciembre, Virgen del Carmen, Wipiti. Dios mío, esto es lo que está demandando Dios, que le amemos con todo el corazón. Es con todo el corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dios mío, aquí está involucrando a toda la persona, absolutamente a toda la persona, aún amarle con nuestros cuerpos. ¿Aló? ¿O creen que Pablo dice en vano que el mismo Dios os santifique? Ojo, miren hermanos cómo esto puede ser entendido mal. Es el mismo Dios que nos santifica en espíritu, en alma y en cuerpo. El cuerpo no puede hacer nada para santificarnos. La ropa que te pongas no va a hacer nada para santificarte. Pero si amas a Dios, la ropa que te pones le dará la gloria a Dios. Y tratarás de santificarte para Dios. Apláudale a Dios que Él vive, hermano. Dios mío, hermanos. No es la ropa que nos santifica, hermano. A veces ropa larga, hermano, vea, casi siempre lo he indicado. No todas las veces, ¿no? Pero si usted ropa usa larga, que no tenga lengua larga. O sea, eso es lo que Dios quiere, vea. Amarle de nuestro corazón. Lo amarás con toda la lengua, con toda la lengua. No es que aquí es gloria a Dios y allá afuera vulgaridades. Con toda la mente. No es que aquí nos deleitamos en Dios y allá afuera en los malos pensamientos, hermanos. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. El alma es la sede de las emociones, hermanos. Aló, hermanos. Y no tenemos ningún problema, hermanos. Yo estoy seguro que muchos aquí en la adoración que están sentados y los brazos cruzados no tienen ningún reparo en decir gol, Dios mío, gol, en levantarse y saltar. Pero en la iglesia están adorando y están sentados, porque nos da vergüenza ser espontáneos con Dios, arrodillarnos, levantar las manos. Para Él, no es para que nos vean, no es para ganar protagonismo, no es para agradar al hombre. Aleluya, es para Dios, lo que hagamos que sea para Dios. No es para que estemos buscando que nos digan espirituales. Es para Dios, amarle. Jesús le dijo, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Imagínense, le pregunta un escriba que eran intérpretes de la ley. ¿Saben lo que eran los escribas, hermanos? Los escribas eran gente que escribía para pasar a otra generación porque se dañaban los rollos. Esta gente era tan meticulosa, tan cuidadosa, que, hermanos, vea, ellos tenían un cuidado tremendo cuando transcribían los manuscritos originales o los que habían quedado de los originales. Ellos tanto escribir la palabra que la conocieron tanto que se volvieron en intérpretes, que ya los consultaban para interpretar, para ver el espíritu de la palabra, de la ley. Estos mismos fueron los que tentaron a Jesús, hermanos, que no nos pase como ellos. Iban a la iglesia a ver en qué se equivocaba el pastor. Aló, hermanos. ¿Ustedes creen que estamos lejos de esto, hermanos? ¿Sabes por qué nos pasa? Porque no conocían al que tenían enfrente, a Jesús. Y Jesús es Dios. No es el Padre, pero es divino, es Dios. O sea que esa actitud la podemos tener cuando vamos a ver en qué se equivoca el pastor, el hermano, a ver lo que dice, a ver qué frase está desencajada, hermanos. Y Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Miren cómo Jesús resume toda la ley, hermano. Sin tanta vuelta, sin tanta farándula, sin tanto whippity. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. A los de Ceballos. Aló. Ese es nuestro prójimo. El que no nos gusta. Ese es nuestro prójimo, hermanos. Amarlo a Él
El que ama a Dios no le va a costar ningún impedimento irse a una casa de alguien pobre a visitarlo, a comer de la comida que le ponen. No le cuesta, porque ama a Dios, hermano. El que ama a Dios no le cuesta congregarse. El que ama a Dios no tiene excusas, hermano. El que ama a Dios siempre va a estar procurando oír la palabra, leer la palabra. El que ama a Dios siempre va a estar buscando orar, agradarle y hacer su voluntad. Podemos decir de cuánta cosas que demuestran que amamos a Dios. Con Dios no es bla bla bla. Dios conoce el corazón. Nos toca empujar a los hombres, a la gente, a que conozcan al Dios verdadero. Y con todo, hermanos, cuánta respuesta a Dios lo hemos dejado babeando. A Dios lo hemos dejado con la boca abierta. Lo hemos dejado esperando a Dios. Porque no lo conocemos, hermanos. Porque no sabemos, hermanos, que Él todavía es un Dios celoso. Que Dios todavía es fuego consumidor. Que no tendrá por inocente al que peca. Porque no lo conocemos, hermanos. Yo creo, hermanos, que nos debemos volver más todavía a la palabra de Dios. Mucho más. No habrá otra manera de conocer a Dios. Si no, iremos a nuestra iglesia con el escapulario porque creemos que está bien. Iremos a la iglesia con el rosario porque creemos que está bien. Y todo eso es muestra de que no conocemos a Dios. ¿Cómo hemos violado este mandamiento, iglesia? Dígame. Usted, yo, ¿cuánto hemos violado este mandamiento? Desconocer que Jehová es Dios. Desconocerlo. Si cuando realmente lo que demostramos es con el incumplimiento, con la falta de entrega, con la falta de compromiso, con la falta de no cuidar nuestras palabras, de no cuidar nuestros pensamientos, estamos dando muestra de que no conocemos a Dios. Y Dios hoy está haciendo un llamado de renovación para que le conozcamos. Ese fue el problema todo de Dios con Israel. Lo saca de Egipto, les limpia la inmundicia, les limpia el aceite pegado, hermanos. Cuánta pensamiento pegado en el corazón malo tenemos por años y no lo hemos confesado. Cuántas imágenes malas de tanta novela que hemos tenido por años, décadas, con imágenes pegadas aquí. No hemos renunciado a eso, no le hemos pedido perdón a Dios porque no lo conocemos, hermano. Hoy es el día, hermano, que conozcamos a Dios. ¿Cuántos le aplauden a Dios, hermano? Los enamorados, los esposos, cuando dos personas están enamoradas, invierten tiempo. O sea, uno lo lleva a los enamorados, me refiero a los novios. Porque ya cuando con esposo uno se acostumbra, ahí está. Y no se va a ir. Ahí está. Pero cuando uno está empezando esa relación de noviecitos, uno sabe qué chocolate le gusta a Fernando. Le gusta a Justin. ¿Qué cosa le gusta a Justin? ¿Qué cosa le hace molestar dígame una de ellas, de las que cantan? ¿A quién? Bueno, a una de ellas. A Mariah Carey. O sea, cuando uno está enamorado, uno invierte tiempo en estar con esa persona, en agradarle, en esforzarse por conocerla. Y dice, así será en el matrimonio. Y en el matrimonio le dice, esa palabra que usted está pensando. En el matrimonio le dicen, whippity. Dios mío. O sea, hermano, vea, Dios no espera menos que eso, hermano. ¿Por qué no invertimos tiempo en conocer a Dios, hermano? ¿Y cómo lo vamos a conocer? Dígame si vamos a conocer a Dios cada domingo. Dígame, hermanos. Dígame si esto no es estar con Dios. Vea, cuando usted hoy
Un ejemplo, una persona le escribió el novio ahora antes de venirse a la iglesia. Chao, bendiciones, te amo, nos vemos después de la iglesia. Y después, 2 horas después, te extrañé. O sea, 2 horitas sin verlo, lo extraña. Oiga, hermano, hay gente que no extraña a Dios, que no les importa, hermano, pasar el día en blanco sin oración. Esa es gente que no extraña a Dios, hermano. No nos engañemos. Es gente que no ama a Dios, hermanos. Gente que no se acerca a la palabra con regularidad, no ama a Dios. Gente que no da todo por congregarse, por hacer la obra de Dios, no conoce a Dios y en consecuencia, si yo no conozco a alguien, ¿yo cómo lo voy a amar, hermanos? Aló. La única manera de amar a alguien sin conocerlo son esas relaciones online. Y con todo eso, hermanos, tienen que conocerlo, irse al país donde está esa persona o que venga él a conocer la suegra, a ver que se defina. No hay manera de amar a alguien y de conocer a alguien a menos que se esté con esa persona 24 horas. Mientras más estés con él o con ella, lo vas a conocer. Ya yo sé lo que le gusta a mi esposa y mi esposa sabe lo que me gusta a mí. Así, ¿verdad? Mientras más pasan los años, mientras más el matrimonio se vuelve viejo, me refiero ese gusto, ¿verdad? Ya el hermano Carlos sabe lo que hablo de ellos porque son los más viejos en el matrimonio. ¿Cierto? Ya se conocen. Con una mirada el hermano Carlos sabe lo que le gusta a la comida. La hermana Rosario, así. El hermano Samuel también, que ya tienen, ¿cierto? Ellos, la hermana Sara, que tienen ya una relación antigua, que ya saben, ¿verdad? Así es Dios. Miren, solamente metido con Dios, usted va a saber cuando Dios le habla. Así de sencillo. Así de sencillo, hermanos. Usted no va a tener complicación, hermanos, cuando Dios le habla. Usted no va a tener la complicación de, ¿es Dios o es la suegra? ¿Por qué? Porque pasas con Dios, hermanos. Porque pasas con Él. Porque le buscas 24 horas. Esto no es de una semana, de un día, el miércoles y un día allá y el discipulado y ya. Esto es 24 horas, que Dios lo llene todo en todo. Que Dios lo llene, que Dios lo sature con esta palabra. A fin de cuentas, eso es lo que va a quedar. La gloria de Dios llenará la tierra. La tierra será llena con la gloria y el conocimiento de Dios. Aleluya. Dios tiene que ser primero, hermanos. Esto es lo que significa este mandamiento. Yo soy Jehová tu Dios, hermanos. ¿Por qué no dice Dios otra cosa? ¿Ah? Los había sacado de la esclavitud, hermanos. Hermanos, creo que el mensaje es claro. Dios es nuestro Dios, nos saca de la esclavitud del pecado y debemos vivir el resto de nuestra vida en vivir para Él, como Él lo dice, a través de la palabra y obedeciéndole. Obedeciéndole, hermano, no es a nuestra manera. Miren toda la película de Israel en el desierto. Esa es la misma película nuestra. Nos da la gana. Hacemos becerros de oro. Con la tecnología se convierte eso en becerros de oro. Quizás el carro o la camioneta que tengamos se convierte en becerros de oro, hermanos, sin saberlo. Y Dios está llamando, hermanos, a que un pueblo le obedezca nuevamente. Es tiempo que te levantes, hombre, mujer que estás aquí. Aún el pueblo de Dios conoce a Jehová tu Dios a través de la palabra de Dios. Conócelo. Esto no se requiere la teología, hermanos. No se requiere, hermanos. Y ha habido un gran problema con los teólogos a nivel mundial. En todos los tiempos. En todos los tiempos. Que así como los escribas, ellos eran teólogos. Así de sencillo. A veces los teólogos terminan olvidándose de Teo. Aló. No sé cuántos me han comprendido. Los teólogos terminan olvidándose de Teo y se quedan con la logía. ¿Sabe lo que es la teología? El estudio, logía, logos, estudio, el estudio de Dios. Así es, hermano.
Así es. Todo desconocimiento de Dios llevará a la muerte, hermanos. Le pasó a Israel, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento de qué, intelectual. Dígame, si eso es lo que está buscando Dios, dígame si es conocimiento intelectual o es conocimiento de la persona de Dios, de su voluntad de Dios, de su voluntad. Es lo que Dios está demandando. En pocas palabras, lo que dice este mandamiento es: conózcanme, y los demás mandamientos los van a cumplir con facilidad. Congregarse no será, el cansancio del trabajo no será una excusa para hacer mi obra, porque me van a conocer. Bueno, hermanos, cuando uno conoce a Dios, uno siempre va a querer más de Dios, y más de Dios, y más de Dios. Me equivoqué, me caí, Dios me levanta. Pero Dios vale la pena, hermanos. Es mejor que la filosofía, Dios. Dios es mejor que la ciencia, que el trabajo, que estos afanes. Dios es Dios. Y tenemos que volver como iglesia también, los nuevos que están llegando al Evangelio, que nos volvamos al Dios de la Biblia. Empieza a devorarlo. Hermano, ¿y por qué no el Dios de los musulmanes? Bueno, que ese Dios que cuando te diga ponte un cinturón de explosivo, le obedezcas. Aló, hermanos. Vete para allá y le obedeces allá, pero completico. Ese Dios ordena que cuando alguien renuncia a todo lo que es de Dios, matarlo, literalmente. Estamos en tiempos muy difíciles, hermanos, para que no estemos jugando al Evangelio y estemos jugando a ser cristianos. O nos tomamos a Dios en serio o vamos a perecer. Le pasó a la niña de los ojos de Dios, Israel, y ahora nosotros que somos un injerto, olivos injertados, hermanos. Vamos a orar en esta mañana y si a alguien Dios le ha hablado, que le aplauda al Señor, hermano.